Ahora pasemos a la lectura de la palabra del Señor, que estamos en Primera de Pedro, versículo 13 hasta el 22. Y ahí tenemos esta mañana para plantearnos lo que el Señor nos quiere decir. Eso es Reina Valera. Reina Valera, pon hermano ahí, solo para... Ya. Ese es Reina Valera, ¿no? Ese. Ese, por lo tanto, ceñir los lomos. Ahora bien, ese es el 3:13 de Primera de Pedro en Reina Valera. No, 3:13. Y sí. La pregunta que está haciendo, ¿no? La pregunta que hace luego de la predicación, que recuerde, de estos 12 versículos para atrás, hay 2 predicaciones que hemos tenido acá en Fuente de Paz. La semana pasada, nuestra querida doctora Katy, nuestra amada y querida doctora Katy Las, predicó sobre el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 8. Y ahí templó las orejas a nosotros los esposos de una manera hermosa. Nos dijo lo que debemos de ser, y a las esposas les explicó el rol desde la perspectiva de una dama como la doctora, y cómo ella abrió su corazón con nosotros y dejó una enseñanza maravillosa de la esposa desde el rol bíblico para cada una de las esposas aquí y de los esposos. Entonces, eso ya lo tenemos predicado, y el pastor Paul estuvo predicando desde el versículo 8 hasta el 12, el día del retiro, que estábamos en Crucita. Entonces hay 2 predicaciones. Por eso esta mañana vamos a predicar desde el 13 hasta el 22, pero quiero usarlo para unas palabras clave, la Reina Valera. Pero vamos aquí, tengamos esta lectura nomás en NTV y luego regresamos a Reina Valera. Vamos a NTV para no confundirnos. Ahora bien, ahí la pregunta, ¿no? Ahora bien, viene esa pregunta: ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? ¿Quién les querrá hacer daño si ustedes están deseosos de hacer bien? Pero hay gente que hace daño a pesar de que se haga el bien, ¿sí o no? Eso es parte de la vida, no hay cómo negarlo, ¿no? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Y ahí es que quiero utilizar la palabra de la Reina Valera, porque dice Reina Valera, Dios no va a recompensarlo. Dice Reina Valera, dice bienaventurados. Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Esa palabra bienaventurados sois está mucho más de degustar para el propósito que esta mañana queremos dejar sentado. Bienaventurado. Bienaventurado es una palabrita que conecta muy bien con el término feliz, bendito, felices. Ese es un concepto. Entonces, ese término, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni se conturben. Es decir, la idea es, si aunque le paguen mal en el mundo, no se afanen, bienaventurados sean. Bienaventurados, es decir, felices, el término que significa, pero ya lo vamos a leer. Pero quiero que eso lo arranque, porque la pregunta va por ese lado, que esta mañana va a ser muy, muy importante, la pregunta de vida que necesitamos. Ahora sí, volvamos en NTV con el siguiente versículo, el versículo 15. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Mire,
Aquí, cuando nos pregunten, ¿qué mismo es que eres tú, pues? Alberto, ¿tú qué? Elvis, Andrés, esa nueva corriente en la que estás andando, ¿qué es lo que significa? Dice el texto, estén preparados para presentar un buen argumento de su fe, de qué es lo que ustedes siguen, porque va a haber gente que les va a preguntar. Hay que prepararse o hay que saber que la defensa de la fe, una apología, se llama la apologética, la defensa de la fe, muchas veces es necesario para mentes que no conocen. Un corazón que a veces no conoce necesita explicación. Un corazón que es duro, corazón que usted ya descubre que el Espíritu Santo se lo muestre que es duro, pues ya no se cae en esa necedad. Pero estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere. Es preferible sufrir haciendo el bien y no que los metan a la cárcel porque va a robar, a mentir. Si lo meten en la cárcel porque estamos diciendo la verdad, porque estamos ayudando, porque estamos haciendo un buen rol, eso es otra cosa. Es injusto. Hay muchas cosas que nosotros estamos viviendo hoy día como injustas, excesivamente injustas. Pero eso me encanta. Que el Señor en la bienaventurado dice, tranquilo, no se preocupen. Entonces este primer texto va a ser uno de los que vamos a tenerlo claro, en el que hoy día vamos a tener un desafío para prepararnos para presentar el Evangelio de una manera integral, ¿no? Y el versículo 18, véalo usted solito. En la división de esta mañana. El versículo 18 es el Evangelio puro. Es el Evangelio puro. ¿Qué me preguntan qué es el Evangelio? Recuerde usted, el Evangelio es la mejor forma de estar escrito en el 1 Corintios 15, del 3 al 4. Y es del 3 al 6, pero es lo que significa que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la gran noticia. La gran noticia del Evangelio es esto. La salvación es esto. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Eso es lo que nos regala el Señor Jesús. Eso es lo que nos regala el Señor Jesús. Entonces, la gran pregunta esta mañana, y luego seguimos con lo demás, es: ¿puede un cristiano vivir con éxito y con felicidad en esta tierra? ¿Puede el éxito y la felicidad ser parte de nosotros en la vida? ¿O las personas que tienen éxito no siempre son felices? ¿Verdad? Voy a leerles lo que nosotros tenemos por éxito y lo que nosotros tenemos por felicidad. Porque conocen al entrenador Marcelo Bielsa, los que tienen el fútbol. ¿Quiénes son? ¿Entrenador de qué país es Marcelo Bielsa? Es uno de los hombres que tiene unos conceptos de liderazgo muy importantes que le he escuchado. Me parece muy lógico muchos de sus conceptos. Y él dice esto respecto del éxito, dice. Marcelo Bielsa, el entrenador de la selección de Uruguay, ha expresado en varias ocasiones que el éxito y la felicidad no son compatibles. Que el éxito y la felicidad no son lo mismo. Éxito y felicidad no son lo mismo. De hecho, ha dicho que la relación éxito y fracaso
que la relación éxito y fracaso ha sido fundamental en mi vida, pero el éxito y la felicidad no funcionan como sinónimos. ¿Estamos de acuerdo? Dice, Bielsa cree que el éxito puede ser deformante y lo relaja a uno. Bielsa cree que el éxito lo puede relajar y lo puede deformar en su proceso. Mire el argumento, comienza el argumento. Mientras que el fracaso, dice, es formativo. Cuando usted fracasa, está formando. Es la idea de formar chicos, líderes y futbolistas, ¿no? Y nos vuelve sólidos el fracaso, dice. También ha mencionado que hay gente exitosa que no es feliz. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente que no necesita del éxito para ser feliz. ¡Bah! ¿Estamos? ¿Estamos, doctor? Es puro concepto de sabiduría. Hay gente que no tiene recursos, si es que el recurso económico, el poder, es éxito, si eso consigue éxito, para ser feliz. Hay gente pobre que es feliz y está defendiendo su tesis. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo con Bielsa? ¿Sí o no? ¿Es deformante el éxito? Sí. Algunas de sus frases más destacadas son estas: el éxito es deformante, relaja, engaña, nos vuelve peor, nos ayuda a enamorarnos excesivamente de nosotros mismos, mientras que el fracaso es todo lo contrario, todo lo contrario. Ser el mejor te quita la felicidad, horas con tu mujer, horas con tus amigos, te quita la fiesta, te quita la diversión y te quita la relación con algunos de tus seres más queridos. El éxito. En resumen, dice Bielsa, valora más la felicidad y la satisfacción personal que el éxito en sí mismo. Para él no van de la mano, y el argumento ahí está ahí. Y estamos en esa línea. Ahora quiero compartir esta mañana un estudio de un profesor de la Universidad de Harvard, Arthur Brooks, así lo pueden buscar, ahí está, que dice sobre la felicidad. La pregunta que esta mañana estamos haciendo es: ¿éxito y felicidad pueden ser parte de la vida de un cristiano? ¿Podemos ser exitosos y podemos ser felices? O le pregunto, ¿es usted feliz y se considera una persona de éxito? ¿O quién es una persona de éxito para usted esta mañana? Desde Primera de Pedro. Y en eso vamos a trabajar, estábamos hablando con el pastor Mendoza, porque en la hojita que vamos a dar, no queremos salirnos, no queremos decir cualquier cosa. Queremos que las palabras estén allí para respaldarlas en la palabra. Bueno, Arthur Brooks, profesor de Harvard, sostiene él que la felicidad no es un objetivo final. Él dice la felicidad no es un objetivo final, sino un proceso que requiere 3 elementos básicos: satisfacción, disfrute y significado de la vida. Según él, el disfrute surge de conexiones humanas significativas, recuerdos compartidos. La satisfacción proviene de lograr metas tras esfuerzo personal. Y el significado se encuentra en la coherencia de la vida. Vamos a ver mejor aquí. ¿Qué dice esto de acá? A ver, se me fue por acá. Vamos aquí. Un ratito. Quiero leer la parte más concerniente para no entrar, porque mucho de lo que este investigador dice es verdaderamente importante. Entonces él dice que el verdadero secreto de la felicidad consiste en querer acumular menos y necesitar menos. El secreto de la felicidad
consiste en querer acumular menos y necesitar menos. Profesores universitarios, aquí, les está hablando un profesor de la Universidad de Harvard, que ha hecho sus estudios sobre, sobre la felicidad. Dice, el experto cuestiona las ideas tradicionales sobre la felicidad y plantea una perspectiva centrada en la evolución individual. Él ha compartido recientemente las claves para alcanzar la felicidad. Dice que la felicidad no es meramente un sentimiento como la mayoría considera, sino que es una ciencia con bases neurológicas, sociales y bien definidas. Es una ciencia la felicidad. La felicidad tal como la concebimos es una ciencia, una neurociencia y una ciencia social y no un sentimiento. Esta es la equivocación más frecuente entre la población, afirma Brooks. El divulgador científico profundiza y dice algo más intangible. Él dice que los 4 pilares, esto es lo que quiero, 4 pilares él ha descubierto para las personas que son felices. Los elementos esenciales que diferencian a las personas felices son la familia, la fe, el trabajo y las amistades. Que en todo el estudio que él ha hecho ha llegado a la conclusión que las personas que son felices son aquellas personas que trabajan y que tienen una buena familia, una buena fe, un buen trabajo o disfrutan o manejan el asunto del trabajo y amistades. Y ahí dice, la familia representa un pilar básico que lo sostiene, permitiéndolos desarrollar, y luego hace del tercer pilar, y así lo va analizando. Pero ya lo último que dice la reinvención. Las personas no podemos ser las mismas que éramos hace 20 años, por favor. Miren, las personas no podemos ser las mismas que éramos hace 20 años. Explica categóricamente, el verdadero secreto, según el catedrático, no consiste en acumular posesiones, como lo dije, experiencias a nuestra existencia, sino en querer cada vez menos y necesitar menos. Y concluye, el amor constituye el núcleo central de la teoría de Brooks, quien sostiene que este sentimiento representa lo único verdaderamente significativo al final de nuestras vidas. Si no tienes amor, no tienes nada. El estudio del profesor de Harvard respecto de la felicidad. Si no tienes amor, no tienes nada. Y los 4 pilares donde lo fundamenta es la familia, la fe, el trabajo y las amistades. Esas son las personas. Ahora, yo esta mañana trato de entender la palabra del Señor desde Pedro para plantearnos esa respuesta. Es posible entonces que desde la primera carta de Pedro podamos encontrar los pilares de la felicidad y del éxito, sabiendo que Pedro en su carta, en el final de la carta, dice: les escribo esta carta para que conozcan el verdadero propósito, la verdadera gracia de Dios. La verdadera gracia de Dios, y empieza todos los argumentos ahí posibles. Familia. ¿Cuál es el orden que tiene Brooks? Familia, fe, trabajo. Mire el orden de él. Ahí Brooks se equivoca respecto de la Biblia. Porque los otros pilares, la Biblia y Pedro nos los va a dar la razón. Pero el orden es fundamental. El orden es fundamental. Entonces, ¿cómo nosotros, si creemos que podemos ser felices y exitosos? Yo voy a sostener esta mañana esos puntos en la Biblia con Pedro. Para mí, para Alberto Mendieta, puedo decir, yo necesito decir siempre que soy un hombre feliz y de éxito, porque la felicidad me la da mi identidad.
Mi identidad en Cristo. Pedro le dice a todos los escritores, desde el primer versículo 1 y 2, le dice: ustedes han sido escogidos, apartados para la gloria de Dios. Eso sí que es una gran noticia para mi identidad. ¿Podríamos nosotros tener alguna duda si la carta de Pedro comienza desde el inicio y dice: ustedes han sido escogidos en Cristo? Todos los que están, los receptores de la carta, todo eso de ahí, ¿no?, que están escritas, han sido escogidos en Cristo, dice. Vamos a ver. Aquí tenemos Uno, dos, ¿no? 1:2 dice: Dios Padre los conocía, los eligió desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. 1:2. Primer gran punto: elegidos por el Padre. Elegidos por el Padre. Segundo gran punto: para ser feliz y exitoso, desde Primera de Pedro. Versículo 1:5. Por vuestra fe, Dios nos protege. Versículo 5. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final de que todos lo vean. Ay, por favor, hermanos, por favor, ¿cuánto cuesta, cuánto cuenta esto para nuestra felicidad? Felicidad. Dios mío, esto es muy importante. El otro punto, esto es el 1:9, dice: por la fe en el Señor Jesucristo es la salvación del alma. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. 4. ¿Cómo? Como por ejemplo el Evangelio 3:18. ¿Qué dijimos del Evangelio 3:18? Es creer que murió por nosotros el Señor Jesucristo. Ahí está. 3:18. Es creer que el Señor Jesús murió por nosotros. Es creer que murió, es creer que resucitó y que en la victoria sobre el pecado y sobre la muerte nos ha dado vida eterna en el 3:22. En el 3:22 dice que ahora Cristo ha ido al cielo y Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios y todos los ángeles y las autoridades y los poderes que están allí. Cantamos la última alabanza, tiene que ver con el al que está sentado en el trono. Usted tiene esa imagen del versículo 22, del 5:22. Esa imagen termina el capítulo. La imagen de que está, ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios y todos los ángeles. Las autoridades y los poderes aceptan esa autoridad. Hoy, ¿cómo podemos nosotros decir, si empieza el texto diciendo, que si tenemos persecución, que si tenemos problemas, no nos molestemos, que nos consideremos bienaventurados? ¿Por qué eso de considerarnos bienaventurados? ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? En Mateo 5, las bienaventuranzas. ¿Qué es eso? Ay, el Señor nos dice: bienaventurados, felices, benditos, todos aquellos que. Vamos al 5:10. 5:10 de Mateo. Vea lo que dice: bienaventurado, feliz o bendice. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue, mientras acerca de ustedes dice toda clase de malas
de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Ay, bienaventurado, feliz, si entonces los persiguen, si tenemos persecución por causa del evangelio. El tener más bienes o menos bienes no nos hace una persona exitosa delante de Cristo. Delante de Cristo, una persona exitosa es aquella que cumple con lo que el Señor dice en su palabra. Y Pedro dice: ustedes les enseñan la gracia verdadera del Señor. Ustedes han nacido de nuevo, tienen vida eterna, tienen herencia eterna. Ustedes, ahora, esa identidad de Pedro, hermanos, tiene que estar atesorada en nuestro corazón, porque el éxito no depende de afuera, el éxito depende del interior. No es el éxito el que me marca mi vida, porque pensamos equivocadamente que cuando miramos a nuestro alrededor, a los vecinos o a los que les va bien en cuestiones de material, son personas de éxito. Eso es parte de lo que Dios quiere para nosotros. Pero el éxito de nosotros es vivir en contentamiento con lo que vivimos. Ese es el verdadero éxito. Con lo que Dios disfruta, lo que Dios te ha dado. Lo hemos visto un montón de veces. Y esta mañana nos desafía el Señor para considerarnos una persona, podamos decir, somos personas bienaventuradas. ¿Por qué? Porque somos felices de cumplir la palabra del Señor. Y desde Pedro, estos primeros puntos tienen que ver con Dios, que están allí en la carta, que eso los he nombrado, el Evangelio, todo lo que está ahí. Entonces nosotros en Pedro, primero Dios, después la familia, después el trabajo y después los amigos. Y la familia, ahí en Pedro, está en la predicación de la semana pasada de la doctora Katy. Capítulo 3, versículo 1 hasta el 8, en donde nos dijo que las esposas y los esposos deben añorar tener una familia muy sólida. Segundo gran principio. En ese orden, por favor. Porque sabe dónde nos perdemos. Y con dolor lo digo esto, con dolor. Porque a veces perdemos un pilar fundamental del servicio al Señor, que es la iglesia. Un pilar fundamental que es un ministerio de servicio para la iglesia. Pilares fundamentales. Pero no puede estar el principio del servicio, del ministerio al Señor a través de la iglesia por encima del primero de Dios. Es más, por ejemplo, le pongo, escuché el otro día en una iglesia que una hermana en la fe está recibiendo a su pastor que está llegando a la congregación. Pero la hermana había sido asignada para sus labores de limpieza siempre, todos los lunes. La iglesia te recibía todos los lunes a ella como parte del servicio para hacer su limpieza. No le pagaban porque la iglesia no tenía muchos recursos económicos y ella entonces iba a hacer su trabajo a la iglesia el lunes. Y el miércoles estaba en la reunión de damas y me parece que el día viernes también tenía otra reunión. Estaba de los 3 días a la semana, 3 estaba en la iglesia, sirviese a la iglesia. Eso estaba con el pastor anterior. Pero llegó el pastor que tenía otra forma de ver la familia, el ministerio y las prioridades. Y le dice: hermana, ¿y usted? Sí, pastor, dice,
es que yo estoy feliz aquí sirviéndole al Señor estos 3 días. O sea, dice, para mí, a mí si me quita esto, pastor, me mata, dice, porque yo aquí le estoy sirviendo a mi Señor. El pastor muy sabiamente no entra en discusión y le dice, hermana, pero le voy a pedir un favor. No le dijo, no lo va a hacer, pero le dijo, usted no va a venir aquí a 3 meses a la iglesia. Tómelo como descanso. 3 meses. Vamos a reemplazar este trabajo, no se preocupe, la iglesia va a estar limpia, ahora no se preocupen. El resultado en casa. El primer lunes, el esposo por primera vez había tomado un cafecito caliente a la hora que él llegó. El miércoles también, el viernes también, encontró a una esposa en casa y no encontró a una una hermana que estaba sirviéndole al Señor. La segunda semana, chéverísimo. La tercera semana, chéverísimo. Y la cuarta, impresionado. La quinta semana, ya le preguntó, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te botaron de la iglesia? ¿Te disciplinaron? No, el pastor entendió que la hermana estaba desclasificando el orden. Porque primero, antes de venir, la familia tiene que estar bien. Por eso el orden de Dios primero, la familia segundo, está bien, y tercero, el ministerio, acá. Porque no podemos tener una hermana que esté sirviéndole al Señor y en su casa las cosas no estén bien. Porque el esposo y sus hijos estaban totalmente en desacuerdo con el pastor, con la iglesia, y nunca iban a la iglesia. No había chance de ir a la iglesia con ese ejemplo, si estaba descuidando la casa. La casa no se debe descuidar, la familia no se debe descuidar. Y eso es que Pedro nos presentó la semana pasada con la doctora Katy. El orden está allí. ¿Por qué es importante la familia? ¿Por qué? No se olvide, hermano. Vamos a dar cuenta al Señor por la familia que nos dio. Hombres, para eso estamos en el sacerdocio cada 15 días. Porque tenemos que entender, como decía la doctora la semana pasada, al Joselito le va a pedir cuenta al Señor y yo quiero hacerlo quedar bien un poco, aunque he hecho la grande, dice la doctora, pero ahí le estamos ayudando. Vamos adelante, porque el Joselito es el que tiene que dar la cuenta. No sabía que la doctora le llamaba Joselito. Pero eso, hermanos, pero lindo poder retomar esto. Hermanos, estas enseñanzas tienen que ser de vida, porque la palabra del Señor debe de producir en nosotros gozo, alegría, felicidad por lo que somos. Es que está tan clara la salvación en Cristo. Ese texto en el que dice, en el cielo, el 22, está en el trono por nosotros intercediendo. El mismo ejemplo de Esteban cuando está muriendo. Y veo a mi Señor allí. A mi Señor, los cielos abiertos. Y termina. Mire que por donde quiera que miremos está esa cruz del Señor Jesús. Esa salvación tan grande para nuestra vida, tan grande para nuestra alma. Entonces, ¿cómo es que es posible que nosotros no podamos decir entonces que como Bielsa dice, el fracaso me ha convertido realmente en un hombre de carácter? Está bien. Eso lo entendemos nosotros que hemos sido deportistas. Nosotros sabemos que en el camerino cómo eso tiene que ser forjado hasta el alma en un jugador. Y en un jugador del Señor
También nosotros somos jugadores pues, del Señor, nos jugamos el partido de la vida. Y tenemos que tener el carácter para tener en nuestra mente y en nuestra vida la claridad de ser vencedores, es decir, victoriosos, felices y de éxito. Van, si es posible, no son un divorcio en las manos del Señor, la victoria de ser hombre de éxito. Porque el éxito, aquí anoté algo, que ya mi nieta me lo quitaba porque me llamaba en ese momentito, pero ahí anoté algo respecto de esto del éxito. Esperemos que podamos podérselo leer. ¿Cómo estamos con el tiempo? Pero estamos, sí estamos, ¿sí? Desde Pedro, desde la carta del sufrimiento, desde la carta que escribe Pedro para animarnos, en medio del sufrimiento podemos considerar las palabras que dijo Bielsa para forjar el carácter, si no hemos tenido un carácter forjado acá en el Evangelio. Claro, hemos fracasado. Lindo si fracasamos todos los días. Estamos de acuerdo en eso, con el pecado, todos los días. Todos los días necesitamos doblegarnos ante el Padre y decirle: Padre, perdónanos. Hemos fracasado en este intento. Hemos fracasado, sí, todos los días. No, Señor, no soy de los que no caigo. Eso se levanta. Pero hermanos, el compromiso firme. Podemos empezar un matrimonio nuevo a la manera de Dios. Podemos empezar unas nuevas relaciones, unos nuevos ministerios, una nueva vida en familia. La podemos empezar. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Si nos equivocamos, es parte del crecimiento. Ahí estamos de acuerdo con Bielsa, porque el fracaso es formativo. Claro, entonces esa palabra toma sentido cuando yo me caigo aquí en el Evangelio, en el proceso de presentar al Señor. Y presentar argumentos, y presentar desafíos. Si yo tuviera que esta mañana titular el tema central, sería el desafío de prepararnos para presentar el Evangelio integral por gracia y con nuestro ejemplo. El desafío de prepararnos para presentar el Evangelio integral por gracia y con nuestro ejemplo. Ahí en este texto. Y si tengo que presentar un concepto de la carta de Pedro, yo diría que Pedro nos enseña que el Padre nos eligió en el Señor Jesucristo desde siempre, y es por Él que somos nacidos de nuevo, con herencia eterna y protección de vida. Y que deben considerar que todas las aflicciones que atravesamos es parte de la verdadera gracia del Señor, para ellos o para nosotros. Si tuviéramos que sacarle un concepto central a esa carta, yo me quedaría con ese, que el Padre nos enseña, que Pedro nos enseña, que el Padre nos ha elegido en el Señor Jesús desde siempre. Y esto para sacar el concepto de victoriosos y para sacar el concepto de feliz desde siempre. Entonces, qué lindo mirar en el Padre, nos ha elegido. Somos entonces de una línea especial, y es por Él que somos nacidos de nuevo. Con herencia eterna, claro que con herencia eterna, y con protección de vida, porque Él ha dicho: yo los protegeré, yo estaré con ustedes. Ahí está en el texto de Pedro. ¿No va a ser eso una gran noticia ante las adversidades que vivimos? ¿No van a ser una gran noticia ante las dificultades que tenemos? A veces nuestros familiares no quieren venir a la iglesia, a veces nuestros familiares no quieren recibir el Evangelio, a veces no importa, nos duele el corazón, pero nosotros estamos aquí, en Él estamos, y Él nos ha dado esa bendición y ese poder. Hermanos, claro, estamos por delante y que deben considerar que todas las aflicciones que atravesamos es parte de la verdadera gracia del Señor para ellos. La verdadera gracia del Señor. Conocer la gracia. Y ahí están esos textos del bautismo más adelante, ¿no? Que tienen una relación
una relación, un sello y señal, ¿no? Ese versículo del 19 al 20, que los espíritus fueron encarcelados, dice, fueron a predicarle a los espíritus. Por tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace muchos años, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en este terrible diluvio. La muerte del Señor Jesús. Hay algunas interpretaciones, como 5 interpretaciones le dan a eso. Fue a predicar, dice el texto, que fue al lugar del sepulcro y allí seguramente que tuvo que hacer un trabajo muy especial. Y eso nos da a nosotros un ánimo enorme, pues, hermano. Y el texto dice que después, en su muerte, él fue al sepulcro y allá predicó. ¿Qué decimos nosotros en nuestra teología? Que hasta antes que el Señor Jesucristo muera, nadie podía ser salvo. Nadie. Que la muerte del Señor Jesucristo tocó la victoria de la resurrección y la muerte del Señor Jesús tocó las puertas del Hades para decirle a aquellos que habían muerto sin Él. Hermoso este texto, hermoso ese. Yo lo creo así, hermano, eso dice el texto. Y ahí no podemos aumentarle ni quitarle, eso yo creo. Que su muerte se sometió toda autoridad. Su nombre, y ante su nombre se doblará toda rodilla del cielo, de más allá del cielo, debajo de la tierra y en la tierra. El nombre del Señor Jesús es poderoso, hermano, poderoso. Entonces ahí el siguiente texto que habla del bautismo y dice, por lo tanto fueron a pregar ya, por eso que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, esperaban con paciencia. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en este terrible diluvio, solo 8. Y el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección del Señor Jesucristo. Hermano, el bautismo, sello y señal de la gracia del Padre en el Señor Jesús. El bautismo, sello y señal de la gracia del Padre en el Señor Jesucristo. El juicio del pecado necesitaba que la muerte de nuestro Salvador estuviera ahí, pero representa también el bautismo, la unión con Cristo. Esa unión especial cuando en el bautismo, porque refleja indudablemente esa unión con Cristo de ahora en adelante ante la iglesia. ¿Son textos de victoria? ¿Son textos de triunfo? ¿Son textos para tener una buena identidad en Cristo? Amén. Y el último es el 22. Yo vivo con la esperanza. Descanso en ese texto, en el 22. Ese es uno de mis textos más favoritos. El texto que habla del trono de gracia. Si ese, ustedes saben en esencia, la figura que queremos plasmar aquí es la de Hechos 7:55 y este de aquí está ahí. La de Hechos 7:55, ¿no? La figura. Sigo haciéndole una invitación a todos los que tienen el arte de pintar, a todos. Por favor, si nos pueden lograr un boceto en pintura, la tía Ani se lo sigo diciendo y recordando, porque esa pintura le pediré al Señor que me dé los recursos para comprarme ese cuadro, pero primero presénteme el boceto de cómo queremos aquí, cuando estemos muriendo, una imagen que nos va a ayudar. 7:55 de Hechos dice, Esteban vio los cielos abiertos y a la derecha del trono del Padre al Señor Jesucristo, que me está esperando con todas las ganas para darme un abrazo, dice Esteban, y quiero, por eso los perdono mejor y estoy acá. Gracias, Señor. Lleno del Espíritu Santo, esa imagen de la Trinidad, lleno del Espíritu Santo del Señor.
cielos abiertos, el trono, el Padre. Y el 22 es. Eso es para mí y para usted la imagen de gozo de la muerte. Usted y yo tenemos que tener claro, clarito, a mí me tiene que ayudar, a mí me ayuda. Porque entonces yo puedo considerarme un hombre de éxito y de victoria. Porque me espera mi Señor y Salvador. Y a usted también. No vamos a ser felices. Corrijamos lo que tengamos que corregir. Ajustemos por amor al Señor, hermano, por amor al Señor. Y con el desafío y el amor de todos, los amamos mucho. Gracias. Gracias, Señor, esta mañana. Gracias. Porque tú nos has regalado este mensaje sin lugar a dudas, Señor. Gracias. Necesitamos esta mañana, una vez más, del compromiso para edificar, Señor, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro matrimonio. Gracias, Señor, gracias, porque el orden en que nos hemos trabajado a veces ha sido un poco equivocado. Ayúdanos, Padre, para poder ponerte siempre en primer lugar, en segundo lugar a la familia, y allí, Padre, poder tener en tercer lugar al trabajo y poder tener también, Señor, en orden todas las cosas. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, porque en el orden de las cosas está mucho por descubrir. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre Celestial. La familia es muy importante, el trabajo es muy importante, la comunidad es muy importante, Señor, pero tú debes de estar en el primer lugar. Gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, Padre bendito. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.